más, y otra vez entre paréntesis, tendríamos este 2a por x menos 2c más 10. Aquí ya no, y de este lado este menos 3bx va a pasar a sumar, siendo más 3b, todo por x elevado a 1. Y finalmente se le va a sumar el término independiente que acá nos queda 6c. Este 9 pasa a restar, este a también pasa a restar, y el menos 4b pasa a sumar como más 4b. Todo igual a 0. Bueno, esa es una forma, pero ya que queremos igualar, vamos a agrupar, ¿no? Solo desde esta parte como estaba. Es decir, vamos a dejar cada polinomio en su lado, dejando este x al cuadrado, algo así. Directamente acá. Tendríamos menos 2b por x al cuadrado más menos 3b por x más a menos 4b. Y estos están al cuadrado. Entonces esta es la parte en la que se aplicarían lo que son el sistema de ecuaciones lineales. Queremos que el coeficiente de x al cuadrado de este polinomio sea igual al coeficiente de x al cuadrado de este otro polinomio, ¿no? No tenemos otra forma de crear otro x al cuadrado. En cada polinomio solo hay uno, con algún coeficiente. Si sus coeficientes son iguales, los polinomios van a quedar iguales. Así, luego lo que querríamos es que a más 3 sea igual a menos 2b, pero que también 2a menos 2c más 10 sea igual a menos 3b. Pero que también 6c sea igual a 9 más a menos 4b. Esto es lo que se quiere para cumplir lo que dice el ejercicio. Y bueno, en sí ya allí está el sistema de ecuaciones. Solo hay que ordenarlo un poco. Vamos a ordenar primero a, y este 2b pasa a sumar. Y el 3 pasa a restar, menos 3. En la segunda ecuación tenemos 2a menos 3b, el menos 3b pasa a sumar, más 3b. El menos 2c se mantiene y el 10 pasa a restar. Si cometo algún error, por favor me avisan.
Lo importante con este tipo de ejercicios para ustedes es que puedan agilizarse, ¿no? Una vez agilizándose ya va a ser más fácil y más rápido para ustedes hacer todas las operaciones correspondientes. Igual a 9. Entonces allí ya tendríamos el sistema de ecuaciones ya mejor ordenado. Una vez teniendo nuestro sistema de ecuaciones, lo llevamos a una matriz para representarlo, donde ponemos solo los coeficientes, que sería para A 1, 2, 0, porque aquí está 0 multiplicado por C, igual a menos 3. En la segunda tenemos 2A más 3B menos 2C, todo igual a menos 10. Y en la tercera fila tenemos menos 1 de A, 4 de B, 6 de C y por acá un 9. Y tendríamos esta matriz aumentada. Vamos a revisar si está todo bien. Sí, creo que sí. Si surge algo pueden decirlo. Entonces realizamos operaciones en esa matriz para escalonarla. Como ventaja tendríamos que en la primera fila tenemos un 1, así que multiplicamos el 1 por el negativo de 2, menos 2. 1 por menos 2 es 0. 2 por menos 2 es menos 4. Menos 4 más 3 es menos 1. Al multiplicar el 0 no va a afectar en nada al sumarse. Y este menos 2 va a mantenerse. Y menos 2 por menos 3 es más 6. Más 6 menos 10 es menos 4. Para la tercera fila multiplicamos por 1 a la primera fila y la sumamos a la tercera. 1 por 1, 1. Menos 1, 0. 1 por 2, 2. Más 4, 6. 1 por 0, 0. Más 6, 6. 1 por menos 3, menos 3. Más 9, 6. Entonces acá podríamos aplicar la operación de multiplicar por un escalar a una fila. La primera fila vamos a mantenerla como está. La segunda fila vamos a multiplicarla por menos 1. Menos 1 por 0, 0. Menos 1 por menos 1, 1. Menos 1 por menos 2, 2. Menos 1 por menos 4, 4. Y la tercera fila se mantiene. La siguiente operación a usar
No, ustedes siempre pueden decidir cuál. Ahora yo voy a convertir en 0 este 6 con la segunda fila. La primera fila se mantiene 1, 2, 0 y menos 3. Sí, voy a pedirles que si entran a la clase traten de hacerlo con su cuenta institucional. Ahora, si no tienen habilitada la cuenta institucional por alguna razón, por lo menos una cuenta en la que usen su nombre completo y real, ¿no? Porque es una falta de respeto que quieran entrar así, no le dan importancia a la clase y tarde además. Entonces se multiplica la segunda fila por menos 6 y se la suma a la tercera fila. Menos 6 por 1, menos 6, más 6, 0. Menos 6 por 2, menos 12, más 6, menos 6, menos, menos 6 por 4, menos 24, más 6, menos 18. Y bueno, ya hasta allí. Hasta allí es suficiente. Si ustedes quieren avanzarlo más, ¿no? El escalonamiento, claro que pueden hacerlo, pero hasta allí es suficiente, al menos en este caso. Hay otros casos donde las matrices se hacen más complicadas, entonces sí o sí hay que trabajarlas más para llegar a un resultado claro, pero aquí lo está. De esta matriz ya podemos obtener los resultados que se querían para los valores de A, B y C. Es decir, de acá tenemos que menos 6C es igual a menos 18. Si menos 6C es igual a menos 18, ahí no, un sencillo despeje. Menos 6C igual a menos 18, el menos 6 pasa a dividir y queda 3. Tenemos que C es igual a 3. Si C es igual a 3, ya que C ocupa la tercera columna, aquí tenemos que B más 2C es igual a 4. Pero se sabe que C es igual a 3, entonces tendríamos que B más 6 es igual a 4. Y entonces este 6 pasa a restar y tenemos que B es igual a menos 2. Arriba tenemos esta fila representa 1A más 2B más 0C igual a menos 3. Pero se sabe que B es igual a menos 2. Entonces tendríamos que A menos 4 es igual a menos 3. Y entonces, despejando este menos 4 pasa a sumar y tenemos que A es igual a 1. Con estos valores para A, B y C ya tenemos lo que se pedía en el ejercicio, que es que estos dos polinomios sean iguales, ¿no? Si reemplazamos acá A 1 más 3 es 4, B menos 2 por menos 2, 4, 4 y 4, eso. Ustedes pueden igualar esa parte, si gustan, ¿no? Una verificación. ¿Está todo claro hasta allí? ¿Con alguna duda que tengan? Todo claro, Oxy. Muy bien.
Entonces, lo importante con las ecuaciones, las ecuaciones lineales es saber dónde aplicarlas. Y lo que el ejercicio los pida, generalmente suele ser de esta forma, ¿no? ¿Qué representa? ¿Qué queremos que se cumpla? Ustedes con un pequeño análisis, ¿no? Los problemas suelen ser un poco engañosos a veces y uno no sabe bien qué hacer. Bueno, ya más tarde les paso más ejercicios de sistemas de ecuaciones lineales. Ahora lo que tendríamos que ver es lo de los determinantes. Díganme si ya han visto determinantes con el ingeniero. No, sí, no hemos visto aún. Recién vamos a ver el jueves. Bueno. Entonces, vamos a ver algo de teoría primero de los determinantes. El determinante es un operador que se le aplica a matrices cuadradas, ¿no? Cuidado que estén tratando de buscar determinantes de otras matrices, ¿no? Es para matrices cuadradas, ¿no? De mismo tamaño de filas, mismo tamaño de columnas. Y bueno, ahora no es momento de hablar de sus diferentes aplicaciones que tiene el determinante, pero sí las tiene varias. Si tenemos, de notación, si queremos sacar el determinante de una matriz, digamos que la matriz se llama A, entonces se escribe de esta forma, determinante de A. Otra manera de escribirlo sería la matriz con barras laterales, ¿no? Ese es el determinante. Ustedes pueden escribirlo como prefieran. Este suele ser más cuando se trata de ecuaciones con determinantes, ecuaciones con matrices y determinantes. Entonces se utiliza más esta notación, pero si es solo para sacar el determinante, suele utilizarse esta, más que nada. Aunque ya ustedes verán. Si tenemos una matriz de tamaño 2 por 2, ya saben, ¿no? Con los subíndices que se me complican un poco, pero espero que ustedes entiendan, ¿no? Digamos que A, entrada 1, 1. La otra entrada va a ser A, 1, 2. Acá tendríamos A, 2, 1. Y por acá A, 2, 2, ¿no? Son solo nombres. No quiero que se confundan en esa parte. Supongamos que esta es la matriz. Entonces, si queremos sacar su determinante, la operación que sigue es una multiplicación que resulta de esta forma: A1, 1 por A2, 2 menos A2, 1 por A2, 2. Bueno, en general es eso. Para matrices de tamaño 2 por 2 se realiza de esa manera, ¿no? Es una suma del producto. Ahora, para matrices más grandes, pues es más elaborado lo que se debe hacer. Es decir, para una matriz de tamaño 3 por 3, tendríamos A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3 y A3, 1, A3, 2 y A3, 3.
Sí, esas serían las entradas de la matriz, si fuera de tamaño 3×3. Ahora, ¿cómo se pone eso en esta forma? Es algo largo, pero sería A11 por, voy a ponerlo así, A22 por A33, toda la diagonal, ¿no? Si lo notan. Y más, de ahí tenemos A12 por A23 y eso por A31 más A13 por A21 por A32 menos. Y allí es donde todo se vuelve a complicar. Menos A13 por A22 por A31 menos A12 por, esto lo voy a poner directamente en la otra línea, A12 por A23 no es A23, perdón, A21 por A33 menos A11 por A32 por A23. ¿Sí? Y todo eso sumado es lo que se debe hacer para sacar el determinante. Ahora, si ustedes cuentan, acá tenemos dos productos prácticamente. Pero acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 productos. No sé si ustedes conocen la operación de factorial. Es eso cuando a un número le ponen un signo de admiración. No sé si lo han visto, les suena algo. Pero bueno, eso es prácticamente lo que se hace acá. Se combinan de cierta forma todos los elementos de la matriz. Acá tenemos, ya que es de tamaño 2×2, tenemos 2. 2 factorial. Factorial de 2 es 2. ¿No? El factorial funciona de una forma en la que tenemos 1 por 2 por 3 por y así sucesivamente, hasta llegar al número que se quiere. Ahora si tenemos acá de n, ya que es a, n por n, tenemos el n2, entonces 1 por 2 y 2 productos. Pero acá el n es 3, así que es 1 por 2 por 3, que es 6, y hay 6 productos. Entonces, si quisiéramos sacar este determinante de una matriz de tamaño 4×4, el n es 4. Tendríamos 1 por 2 por 3 por 4, que, díganme ustedes cuánto es. 24. 24. Sí, y tendríamos 24 productos de este tipo. La mitad sumándose, la otra mitad restándose. Así que no lo vamos a escribir por eso. El determinante de tamaño 4×4
4. Entonces, para resolver esto que son los determinantes, se han diseñado algunos métodos. Y el primero de ellos es el desarrollo por cofactores. Y bueno, acá es donde entra un poco de formulación. El desarrollo de cofactores es el método más fácil de usar para resolver matrices grandes. Y bueno, acá lo que se hace es, si tenemos una matriz cuadrada, obviamente, con alguna cantidad de filas, alguna cantidad de columnas. Voy a entrar en detalles. Entonces se escoge una fila o una columna, lo que se prefiera, ¿no? Pueden escoger una fila cualquiera o una columna. Ese sería el primer paso. Ahora en esa fila van a tener ciertos elementos, digamos acá, van a tener algunos elementos o en la columna. Entonces esto vamos a utilizar la posición como un A sub IJ, ¿no? Que es una manera de decirlo. Esa es una entrada de la matriz A. En posición IJ, fila 1, columna J. Entonces, bien podemos trabajar con una fila en específico. Entonces, este I ya sería fijo, no sería I, podría ser acá 3. Fila 3, columna J. Y cuando decimos columna J, quiere decir todas las columnas, ¿no? Y la fila va a ser constante. Entonces acá tendríamos la A31, también A32, también A33, también A34, y si la matriz fuera más grande, seguir avanzando. Tenemos esas entradas en esa fila. Ahora cada una de estas entradas tiene su cofactor. El cofactor suele señalarse con una mayúscula C de cofactor y subíndices y J de la posición de la que se tenga. Por ejemplo, el cofactor 3,2 sería C32. Mejor la fórmula completa primero. Y J, y esto es igual a -1 elevado a
Eso es elevado, si es que no se acuerdan, y más j, todo multiplicado por el menor y j. Esa es la fórmula de cofactor. En este caso, si tomamos el cofactor de 3,2 a 3,2, tendríamos un C32 igual a menos 1 elevado a 3 más 2. Todo por el menor de 2. Eso se supone que son subíndices, por si acaso. Menos 1 elevado a 3 más 2, 5. Menos 1 elevado a 5 sigue siendo menos 1. Y bueno, allí estaría el cofactor de allí. Ahora, ¿de dónde sale este menor? Este menor es una matriz, ¿de acuerdo? Es una matriz. Si tuviéramos algunos elementos, no usaremos A. Digamos, no entiendo qué es eso que suena. Y una matriz cuadrada de esta forma. Bueno, sin el i. Solo es un ejemplo. Si tuviéramos esta matriz 4 por 4, ¿no? Entonces cada uno de estos elementos tiene su entrada. Ahorita estábamos con A32, digamos que ese A32 llegaría a ser M, en este caso. Si desarrollamos su cofactor de allí, ¿no? Ya sea con la fila o la columna, pero el cofactor del elemento en sí. Entonces, a desarrollar su cofactor, el menor llegaría a ser la matriz que queda eliminando esa fila y esa columna. Es decir, cuando sacamos un cofactor de un elemento, lo que hacemos es quitar esta fila y esta columna. Entonces, de allí tendríamos el menor 3,2 que ahora sería B de E F H A O
El menor es un determinante, por si acaso. El menor es el determinante de esta matriz más pequeña. Así, este cofactor es el determinante de este menor multiplicado por -1, en este caso, el cofactor para esta posición. Se elimina la fila y la columna en la que está ese elemento IJ, en este caso M, está en la posición IJ, o sea, 3, 2, por ahora. Así, cada elemento, por ejemplo, acá decíamos, si tomamos la fila 3, vamos a tener 3, 4 de estos, ¿no? Y en uno vamos a eliminar L. Para A, 3, 1, vamos a eliminar L. Quitaremos esta columna y esta fila y tendremos un menor 3, 1 que tendrá elementos C, D, E, G, H, K, P, Q, R. Una matriz más pequeña que ustedes por esta fórmula ya pueden sacar, o si no, el determinante de esta matriz pueden hacerlo incluso más pequeño, desarrollar cofactores aquí dentro otra vez, hasta tener matrices así bien pequeñitas, ¿no? Que son aún más fáciles de tratar, diagonal con diagonal, ¿no? Que es eso. No es como en el otro en el que tenemos primero una columna, luego para el producto otro y así también uno más, y eso solo para la parte positiva. Así es el producto. Para la parte negativa es similar, pero por el otro lado, en esta dirección. ¿No? Entonces esto es un menor. Un menor es la determinante de una matriz más pequeña. Y eso se hace con cualquier matriz de cualquier tamaño. A su posición se quita la columna y la fila y se hace un nuevo determinante con los elementos que quedan. De donde sigue la siguiente fórmula. El determinante de A, ¿no? Que bueno, A es esta matriz de acá. Entonces el determinante de A es igual a sus elementos al desarrollo de factores. En este caso teníamos la fila 3, entonces tenemos A3J multiplicado por el cofactor 3J. En otras palabras. Ahora tomando en cuenta los elementos ya, primero sería el 1, obviamente. Luego se le suma el A32 por C32 y se le suma el A33 por C33, ¿no? Cada elemento, cada entrada con su respectivo cofactor, así en una suma sucesiva, hasta llegar a A3
n por el cofactor 3n. Ese es el determinante de A. Otro determinante de A, bueno, el mismo, el determinante siempre es único. Tomando en cuenta esta esta columna, perdón, esta columna que llegaría a ser la columna 1, ¿no? Y también va a tener acá ciertos elementos y va a desarrollarse de forma similar. Cada uno de estos elementos va a tener su respectivo cofactor que vamos a poder sacar realizando ciertas operaciones y hallando ciertas matrices. En cuyo caso tendríamos a 1, otra forma, ¿no? Si tuviéramos en la columna 1, la columna es J. A y 1 representa toda la columna 1, cuyos elementos llegan a ser A1, 1, A2, 1, A3, 1, A4, 1, y así sucesivamente dependiendo del tamaño de la matriz, claro. Entonces aquí podríamos tener este A1, 1 por su respectivo cofactor 1, 1, más ese A2, 1 por su cofactor 2, 1, más ese elemento A3, 1 por su cofactor 3, 1, más y así sucesivamente hasta AN1 con su cofactor N1. Así, para obtener el determinante de la matriz, pueden escoger cualquier fila, cualquier columna que ustedes quieran, porque el resultado es el mismo. En esta operación, el desarrollo de cofactores, para cualquier fila o columna, el resultado es el mismo y ustedes van a hallar el mismo determinante si trabajan con alguna fila o alguna columna. ¿Está claro esa parte? ¿Algo que quieran que recalque? ¿Alguna duda? Los determinantes solo sacan de matrices cuadradas, ¿verdad? Sí, matrices cuadradas, tamaño n por n. No importa más. Ok. Igual yo creo, para la clase en la que llevan determinantes con el ingeniero, en todo caso estarían un poquito más preparados. Porque la diagonalización en realidad no es muy útil, creo yo, pero es algo que debe llevarse en todo caso. Entonces vamos a ver algunos determinantes. Si veamos una de tamaño 3 por 3, una determinante de tamaño 3 por 3,
Vamos a ver esta. Entonces, como habíamos visto, vamos a necesitar, ¿no? Podemos incluso en esta matriz de tamaño 3×3 usar desarrollo por cofactores o bien utilizar ya esta fórmula que tenemos. Vamos a ver primero con la fórmula en la que tenemos primero esta diagonal. Y ahí tendríamos 1 por 5 por 0 más 2 por 2 por 3 más menos 1 por 2 por 3. Ahorita estaríamos viendo primero esta, allí. Luego el producto de esta forma. Y después este otro producto, ¿no? Ya lo había señalado antes y nuevamente de esta forma, porque es de tamaño 3×3 podemos hacer esto. Esto para la parte de la suma. Para la parte de la resta vamos a utilizar un poco otra forma. Tenemos menos y ahora usamos la otra diagonal. 3, 5 y 3 nuevamente. Menos 1, 2, 0, menos 2 por 2 por 1. Entonces acá se trabaja con esta diagonal, este producto y este otro producto. Ojalá se note un poco la señalización. Eso es para la resta en esta matriz de tamaño 3×3. Entonces sabemos que esto es igual a 1 por 5 por 0 es 0, más 2 por 2, 4 por 3, 12, más menos 1 por 2, menos 2, menos 2 por 3, menos 6, menos 3 por 5, 15, 15 por 3, 45, menos 1 por 2, menos 2, menos 2 por 0, 0, menos 2 por 2, 4, 4 por 1, 4. Y aquí simplemente sumamos, tenemos 12, ¿sí? ¿Dijeron algo?
¿Qué parte donde hay un problema? Bueno, ahí lo vuelven a decir, yo creo. 12 menos 6 es 6, 6 menos 4 es 2 y tenemos menos 43 de determinante. No, digo, esta sería la respuesta. Ese es el determinante, menos 43. Ahora si por aquí han hurgado algo, o esto lo destapo, ¿será? Tal vez sí. Así para que vean que esos son los números. Bien, entonces esto es de una forma. También podemos desarrollarlo por cofactores, como se quería, así para ver qué pasa. Entonces tenemos, ¿sí? Pero una pregunta. Dice, bueno, fíjate en el chat. Pregunta interesante. No te estoy entendiendo bien. He hecho una pregunta interesante. ¿Qué significa ese determinante, ese valor que representa? Me preguntan. Bueno, ahora mismo no sabría explicarte, pero tiene varios usos y también su representación. Por ejemplo, si tenemos dos matrices diferentes, ¿no? Con diferentes entradas y demás, pueden tener el mismo determinante. Entonces, ¿eso qué significa? Está relacionado un poco, si no me equivoco, con la dirección que representa esa matriz. Y bueno, es más o menos de esa forma, y también hay un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales en la que se da uso a las determinantes de las matrices. Si mal no recuerdo, se llama método de Sarrus. Lo estaríamos viendo luego, una vez que ustedes ya dominen determinantes, entonces lo aplicaríamos por ese lado. Bueno, entonces, ojalá esté más clara esa duda. Voy a poner de nuevo la matriz por acá. Y ya está. Vamos a sacar este determinante por el método de cofactores. Ahora ustedes elijan qué fila o qué columna vamos a usar. No, escojan ustedes. Porque para el desarrollo por cofactores, ya les había dicho, necesitamos una fila o una columna para hacer el desarrollo. Fila 2, columna 2 sería. ¿No? Sí. Fila 2, columna 2. Bueno, vamos a hacer la fila 2.
que está un poco más interesante, creo. Para el desarrollo de cofactores vamos a trabajar con esta fila. Muy bien. Entonces tenemos que, trabajando con la fila 2, esto va a ser igual a la entrada A21, es decir, menos 1, por su menor, que bueno, voy a ponerlo luego. Bueno, perdón, por su cofactor. El cofactor de menos 1 que está en la posición 2, 1. Este está un poco raro. Bueno, con su cofactor, a lo que es vamos a sumarle 5 por su cofactor. Y después vamos a sumarle 2 por su cofactor, que a ver si puedo escribirlo. Este sería 2, 1, 2, 2, 2 y 3. Algo así, ¿no? Ojalá y se entienda. Pero bueno, cada número tiene su cofactor. Aquí ya estamos reemplazando estas entradas, ¿no? En este caso trabajamos con una fila, que sería este primer caso, determinante de A, igual a la entrada A31 por su cofactor 31, la entrada A32 por su... Solo que en realidad ahora en lugar de 3 usamos 1. Podemos usar la fila que queramos. Perdón, ahora estamos usando la 2. Entonces hay que sacar estos 3 cofactores. Sí, creo que se fue la señal un momento. Probablemente hubo algún corte por ahí. Bueno, entonces veamos cómo queda el cofactor 2,1. Bueno, luego también hay que ver el cofactor 2,2. Y también el cofactor 2,3. Habíamos visto en la fórmula de los cofactores, ¿no?, que está por acá. Tenemos menos 1 elevado a la suma de esa posición por el menor. Así que en este caso tendríamos menos 1 elevado a 2 más 1, 3. Menos 1 elevado a 3 es menos 1. ¿No? Ustedes saben, de un número impar, potencia, de un número negativo, su potencia impar es negativa. Así que acá tenemos menos 1 por el menor 2, 1. Por otro lado, acá en 2, 2, vamos a tener menos 1 elevado a 2 más 2, 4. Menos 1 elevado a la cuarta va a ser menos 1 por menos 1, menos 1 por menos 1, 1. Por menos 1, menos 1. Y por menos 1, 1 otra vez. Por el menor 2, 2. Y acá vamos a tener otra vez el menos 1 elevado a la suma del número de fila y columna de la entrada, 2 más 3, que es 5.
todo por el menor, 2, 3. Y esto es igual a menos 1 a la quinta, que es menos 1, por el menor 2, 3. Entonces acá vamos a sacar nuevamente lo que es el menor. Sí, el menor. Veamos si tenemos el menor 2, 1, estaríamos quitando esta fila y esta columna. Entonces, como elementos nos quedarían 2, 3, 2, 0. Por otro lado, para esta otra matriz, el menor 2, 2 sería quitando la fila 2 y la columna 2. Entonces, como elementos nos quedarían 1, 3, 3, 0. Y finalmente por acá, quitando la fila 2 y la columna 3, como elementos nos quedan 1, 2, 3, 2. Bueno, así. Y el menor es el determinante de esa pequeña matriz multiplicada por S menos 1 elevado a su respectiva potencia. En este caso es menos 1 multiplicado por ese determinante. Acá tenemos 1 que se sobreentiende, ya que 1 por cualquier número sigue siendo ese número. Y acá tenemos menos 1 multiplicado por ese determinante que obtendríamos. ¿Está claro hasta allí alguna parte que quieran que volvamos a revisar? Entonces, ¿está todo claro? Sí, Auxi. Todo claro, Auxi. Sí o sí. Muy bien. Ya una vez continuamos el desarrollo. Vamos a ver, todo esto es igual a menos 1 por, y acá podemos hacer el desarrollo de esta determinante, que como habíamos visto es solo el producto de las diagonales, más y menos la que va en esta dirección. Entonces tendríamos 2 por 0 menos 2 por 3. Y eso es igual a menos 1 por 2 por 0 es 0, menos 2 por 3 es 6. Esto es igual a menos 6, el primer cofactor. Acá directamente el determinante tenemos 1 por 0 menos 3
por 3. Eso es igual a 1 por 0 es 0, menos 3 por 3 es menos 9. Y acá, similar al primer cofactor, tenemos 1 por 2 menos 2 por 3. Que es igual a menos 1 por 1 por 2 es 2, menos 6. Esto es igual a 2 menos 6 menos 4 por menos 1 es 4. Y bueno, allí ya tenemos los cofactores. Acá lo podemos reemplazar. Teníamos menos 1 por el primer cofactor, que es menos 6, más 5 por el segundo cofactor, que es menos 9, más 2 por el tercer cofactor, que es 4. Y bueno, veamos, acá va a salir menos 1 por menos 6 es 6, menos 9 por 5, más 8. He debido cometer algún error en algún lado. Auxi, no es menos 6, es 6 nomás, en el primer cofactor. Ah, tienes razón. Esto es menos 6 y menos 6 por menos 1 es 6. Bien, gracias. Esto es igual a menos 43, ya. Que es el mismo resultado que ya habíamos obtenido antes. Entonces, cuando se tratan de matrices de tamaño 2 por 2, pueden usar esa fórmula. Con el tamaño 3 por 3 también, o si gustan, utilizar cofactores. Ahora, donde se complica es si es más grande que 3 por 3. Si fuera, digamos, una matriz de tamaño 5 por 5, cuando desarrollen los cofactores, acá su menor va a ser una matriz 4 por 4. ¿Entienden? Y después van a tener una determinante más adentro y desarrollar cofactores aquí otra vez, ¿no? Y terminarían haciendo así de una forma muy asociativa, en lo que resultaría con una matriz más grande. Pero con matrices más grandes de tamaño que de 3 por 3 siempre es más fácil a que utilizar este método, que también existe, pero sería muy para confundirse, ¿no? Muy largo y demás. Ahora, como han podido ver, utilizando el método de cofactores en una matriz de tamaño 3 por 3, se hace un poco más largo una simple suma de productos. Entonces, cuando es de tamaño 3 por 3, yo les aconsejaría que utilicen este método. A menos que sea una matriz aún más grande, entonces quizás sea mejor evitarlo. Ya ustedes verán cuál les conviene en qué situación. Otra cosa que hay que ver es que, como verán acá, teníamos menos 1 por el cofactor,
5 por el cofactor. En el desarrollo de cofactores, las componentes de las entradas juegan un papel muy importante. Por ejemplo, si tenemos 0, pudimos haber usado esta fila y nos habríamos ahorrado calcular un cofactor, porque multiplicado por 0 va a ser 0, así que no importa lo que salga allí. Nos habríamos ahorrado esta tercera fila, digamos, y solo sacar 2 cofactores. Entonces, en el desarrollo de cofactores, ustedes deben tratar, o podrían tratar de buscar la que sea más fácil de calcular, que es la columna o fila que tenga más cantidad de ceros. Así nos ahorramos varias operaciones, ¿no? Y el resultado se obtendría más rápido. Es por eso que las matrices de allí, ¿no? Otra parte importante de ellas, de las determinantes, son sus propiedades. Las propiedades del determinante. Y bueno, a mí me gusta dividirlas en 2 grupos porque tienen sus propios usos, su propio origen, diría yo. Aunque no sé si alcancemos a ver eso hoy. Bueno, igual un poco. Por ejemplo, tenemos 1, una matriz tiene la misma determinante que su transpuesta. ¿No? Eso es una propiedad. ¿Tiene alguien su micrófono encendido? Si no hay nada que decir, por favor, apáguelo. Gracias. Si una matriz tiene una fila de ceros, su determinante es 0. Y ya que la de una matriz, su transpuesta también es el mismo determinante, entonces una fila de ceros o una columna de ceros, ¿no? Vendría de allí esa, digamos, la continuación de la propiedad 2. Ahora vemos otra propiedad. Si en una matriz A, y esto es importante, se intercambian 2 filas, allí, ¿no? Al intercambiar 2 filas se crea una nueva matriz B, o se obtiene, mejor dicho. Al intercambiar filas se obtiene una matriz, ¿no? Ya con sus filas intercambiadas, llamémosla B. Y el determinante de B es opuesto de A. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en otras palabras,
si el determinante de A es igual, mejor dicho, el determinante de B es igual a menos el determinante de A. Eso quiere decir, si se intercambian filas, el determinante de esa nueva matriz con filas intercambiadas se invierte. Y eso viene de una de nuestras, ahí es donde aplicaríamos nuestras operaciones elementales. Intercambiar filas. Si tenemos una matriz de la que hay que sacar su determinante y queremos intercambiar sus filas, podemos hacerlo, solo saber que ocurre este cambio. Así que podemos intercambiar las filas, cualesquiera filas, la cantidad de veces que queramos, y el resultado es de esta forma, un negativo. Si hicimos un intercambio, el resultado es negativo de lo que debía ser el original. O también podríamos intercambiar un número de veces par y entonces no habría ningún cambio. Si una matriz tiene dos filas iguales, el determinante es 0. Otra propiedad es que si se multiplican por un número k, todos los elementos de una fila de una matriz A, el determinante de la nueva matriz es A multiplicado por K. Eso vendría a ser de nuestra otra operación fundamental, multiplicar por una constante a una fila. Entonces podemos a nuestras matrices de las que vamos a sacar determinante, podemos multiplicar a esa matriz por alguna constante diferente de 0 y el resultado sería, ¿no?, de esa nueva matriz B en la que se ha multiplicado por un escalar a una fila de la matriz A. En otras palabras, ¿no?, la constante se extrae, ¿no?, pero por una fila. Ahora, si llegamos a la matriz, como habíamos visto en las operaciones entre matrices, la multiplicamos a toda la matriz por una constante, entonces es lo mismo que multiplicar por K a cada fila, pero a cada fila se cuenta como una vez diferente. Es decir, si multiplicamos, ahí se está haciendo tarde, un momento más, por favor. Multiplicamos por K a toda la matriz. Y bueno, otra vez tendríamos una matriz B que es igual a K elevado a la N. K elevado a la N por el determinante de A.
eso. Finalmente, con nuestra tercera operación elemental, que si se acuerdan era como KF y más F y bueno, otro número, digamos J, ¿no? Pero son filas por si acaso. Lo curioso es que cuando aplicamos esta operación elemental a la matriz, el determinante sigue siendo exactamente el mismo. Con estas propiedades ustedes pueden aplicar las operaciones elementales a cada matriz, incluso podríamos reducirla, ¿no? Y así se imaginan qué fácil, con un 1 y demás ceros, solo habría que sacar un cofactor, solo aplicando las operaciones elementales, y ya luego solo hay que fijarse en estos cambios. Entonces se divide o se multiplica o se invierte. Voy a detener la presentación ahora. Entonces, gracias por conectarse, chicos. Ojalá les haya servido. Pueden ir colgando la videollamada. Aunque claro, sí, Hasta luego. Prueba, Auxi. hasta luego. Prueba, Auxi. Hasta luego, auxiliar.